Vamos a otro tema. ¿Qué está pasando en esta invasión de migrantes, en esta entrada masiva de migrantes de Marruecos a Ceuta, la ciudad autónoma colocada en territorio africano, pero parte de España? Bueno, va a hablar con nosotros precisamente Abraham Navarro. Él es doctor en Relaciones Internacionales y maestro en estudios de Asia y África. Es director del canal de análisis geopolítico Poder y Contexto. Abraham, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Al contrario, Abraham. Abraham, ¿qué está sucediendo en este tema del ingreso masivo de personas de Marruecos hacia Ceuta, que pues tiene no solo el hecho, creo yo, ya tú nos irás por favor precisando, no tiene solo el aspecto migratorio en sí, sino muchos impactos en política y geopolítica? Hay quienes consideran que esto es una provocación de Estados Unidos por la política de España con Pedro Sánchez y que es una especie de moverle el piso con este tipo de cosas. Italia con Giorgia Meloni diciendo que van a revisar el esquema Schengen para ver si continúa o no. En fin, ¿cuántas aristas hay en esto, Abraham? Muchísimas aristas, Julio. Lo primero que quizás hay que mencionar son algunos hechos, algunas precisiones. Ya las fuentes más recientes que tratan este tema hablan de hasta 60,000 personas que, en su mayoría siendo jóvenes, habrían cruzado o estarían cruzando de Marruecos a Ceuta en un solo día. La fuente que he consultado que da esta cifra más actual es CNN en español. Además de ello, pues hay algunos actores como Juan Vivas, que tiene vínculos con la seguridad de la región, que dice que a estas personas pues se suman 1,500 que ya habían llegado al enclave en los últimos días. Hay que poner en contexto que, por supuesto, Ceuta y Melilla, las dos ciudades que pues conforman, digamos, la única conexión terrestre directa con la Unión Europea y países africanos, bueno, pues han sido fuente de tensiones migratorias desde hace bastante tiempo. Y además hay que mencionar que pues parece ser que más de 10,000 personas cruzaron la frontera en 2 días, tan solo en 2021, lo que se consideraba pues la mayor crisis migratoria en esa región hasta el momento. De acuerdo a las cifras actuales, pues este nuevo cruce sería el de mayor envergadura y el que mayor presión está causando sobre España por parte de sus socios europeos. El presidente del gobierno español pues se desplazó rápidamente a Ceuta, pero se dice que no lo recibieron muy bien. Los residentes españoles ahí pues piensan que no ha hecho lo suficiente. Autoridades locales, que por cierto ahí domina la oposición española, pues informan que al menos 34 personas habrían fallecido y que hay multitudes que cruzaron la frontera por tierra y mar el jueves. Bueno, aparte de esto, pues ya han mencionado las autoridades españolas que intentarían expulsar lo antes posible a quienes hubieran entrado ilegalmente. Hay reportes de que se habla de que 15,000 personas ya estarían siendo regresadas. El Ejecutivo español, pues además se informó por medio del diario La Jornada que pues envió a 60 militares para reforzar la fuerza policíaca. Hay declaraciones como las que ya has tocado, de algunos actores muy relevantes. Por ejemplo, tenemos que el propio Pedro Sánchez pues ha calificado estos eventos como una violación de la integridad territorial de España. Desde luego, Juan Jesús Vivas, que ya comenté hace un momento, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, ha dicho que esto es absolutamente insostenible, que la ciudad está al borde del colapso. Tenemos también que, pues bueno, Pedro Sánchez, ya mencioné, fue recibido malamente. Hay testimonio, por ejemplo, citado por el Universal, que dice que el jefe de la asociación que representa a los agentes de Guardia Civil en la ciudad, pues dice que esto es caos absoluto, más lo que ya has mencionado, Julio. Tiene muchísimas aristas que podemos tratar, si así lo deseas, que van muy profundamente en el tiempo para explicar el papel de Melilla y Ceuta, pero en términos generales es lo que podemos mencionar como hechos de este asunto. Abraham, la pregunta que muchos nos hacemos, aunque leamos y todo, pero te pedimos un poco de añadidura en este tema. ¿Por qué España tiene terrenos, tiene territorios, ciudades en África? Me parece que para responder esta pregunta tenemos que tomar en cuenta que Ceuta y Melilla son parte del complejo del Estrecho de Gibraltar. Es decir, podríamos retroceder mucho tiempo atrás y pensar que en términos de estricta seguridad para las poblaciones cristianas derivadas de
por supuesto, las poblaciones romanas, pues la posibilidad de incursiones árabes o de grupos bereberes, que eventualmente pues también se asociarían al Islam, pues desde luego que también es un asunto importante a considerar. Eso motivó las guerras de reconquista de Portugal, de España. Portugal es, digamos, el reino que va al frente para conquistar la ciudad de Ceuta, por ejemplo. Eventualmente hay una gran complejidad, lo que es propio de la historia española, sobre guerras de sucesión, sobre alianzas. En términos generales, cuando España y Portugal atraviesan un momento de unión de dinastías, pues bueno, España va teniendo mayor papel en Ceuta, que había sido conquistada por los portugueses. Esto pues más o menos se va tomando fuerza a lo largo del siglo XVI, en su segunda mitad, siglo XVII. España va ganando así pues terreno político en el control de Ceuta. Melilla también es una ciudad que pues estando también situada en esta zona del estrecho de Gibraltar, pues tiene importancia para la defensa de los reinos cristianos, pero vamos a ver, por ejemplo, que si nosotros revisamos la dinámica de los intereses de Portugal de un inicio para tomar estas tierras, pues tiene mucho que ver, sí, con ideales religiosos, pero también con la defensa de costas meridionales, como ya lo mencioné, el afán de la propia burguesía por el control comercial de recursos subsaharianos, porque ya desde el siglo XV finales tenemos el asunto de la exploración y la explotación de los recursos allende los mares. Tenemos también el deseo del monarca portugués de expandir su control territorial y también, bueno, conflictividad nobiliaria. Lo interesante es que al revisar estas motivaciones portuguesas, pues serán muy compatibles con los propios intereses de España y claro, podríamos ahondar mucho más, pero en términos generales me parece que lo puntual es que esta dinámica de seguridad e inseguridad, pues además va a sumar actores tan relevantes como Gran Bretaña, que eventualmente se apoderará del control del estrecho de Gibraltar, añadiendo un factor adicional a las tensiones que habría y que ya habían existido entre España y el sultanato de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Esa es la dinámica de seguridad. Desde luego que en estos momentos, pues ya Ceuta y Melilla se ven como resabios de un colonialismo que ya no tiene una justificación política pues aceptable, y hay que decir que el sistema de Naciones Unidas apoya y reconoce que Ceuta y Melilla son territorios cabalmente españoles. Bueno, no significa que la ONU tenga la verdad absoluta, pero sí señalamos que el sistema internacional como está conformado después de la Segunda Guerra Mundial apoya a España en este sentido, y hay que señalar como parte del contexto que hay desencuentros y tensiones entre Marruecos y España precisamente por Ceuta y Melilla, a las que Marruecos considera pues como territorios invadidos u ocupados por España. Sí. Poquito para mencionar. Claro. Abraham, en el momento actual que se está viviendo de una redefinición mundial a partir pues de alianzas, proyectos Estados Unidos, Israel, hay quienes consideran que Marruecos, que tiene una posición proclive o cercana a Estados Unidos y a Israel, que Marruecos, Gran Bretaña, Israel y Estados Unidos estarían haciendo este tipo de movimientos con la idea de controlar justamente el estrecho de Gibraltar y todo lo que implica en el tránsito de mercancías. ¿Qué tanto puede haber de esto ahora? Wow, pues creo que primero habría que comentar antes de meternos con Estados Unidos que hay tensiones políticas actuales fuertes que inician en los años 70 sobre esta zona occidental del Sahara, donde pues tenemos una confrontación entre Argelia y Marruecos. Argelia históricamente pues ha apoyado desde ese tiempo a los grupos saharauíes que sobre todo han estado pues digamos coordinados por esta fuerza llamada el Frente Polisario, al cual se ha opuesto durante muchos años Marruecos. No ha permitido pues el reconocimiento cabal de la parte que controla este movimiento saharaui. Y bueno, esas tensiones Argelia-Marruecos son muy importantes porque definen las tensiones con España también. Por otro lado, tendríamos que pensar en la relación España-Marruecos, España-Argelia, para comprender también cómo se da la dinámica de presión migratoria. Por ejemplo, en términos generales, la relación España-Argelia pues se ha visto suavizada o más fluida, sobre todo porque Argelia tiene una gran capacidad como proveedor energético y de hecho es el principal proveedor energético de España. Hay acuerdos, por supuesto, de migración, de cooperación política y en diferentes ámbitos que no existen del todo con Marruecos, porque además Marruecos no tiene este potencial energético,
Y existe esta tensión por la cuestión del apoyo intermitente de España a la causa saharaui. Hay que decir que pues Pedro Sánchez incluso en un momento se mostró totalmente opuesto a ello, pero vamos aquí a la cuestión más actual, que desde 2024-2026 Pedro Sánchez ha sido más favorable a reacercarse a Argelia, lo cual no le hace gracia a Marruecos precisamente por la disputa territorial en esta zona del mundo. Entonces, ese es el trasfondo de la política regional sobre la cual podemos sí montar la posibilidad de que Donald Trump pueda ejercer presión subrepticia o por debajo de la mesa sobre Marruecos para que en convergencia con los intereses de oponerse a Argelia en su acercamiento con España, pues pueda hacerle un tanto la vida imposible a España. Y es que de esto, pues tenemos patrones que podemos observar sobre la presión pues que ha ejercido Marruecos en materia migratoria sobre España por diversas cuestiones, desde tratar de convencer a España de que invierta más en Marruecos, de que por supuesto pues abandone la postura más pro-argelina en el conflicto y pues sobre todo que haya mayor cooperación también de acceso de productos de primera mano originados en Marruecos hacia los mercados europeos. En fin, hay varias razones, pero lo interesante es que convergen esos intereses y hay que mencionar, y como tú bien has planteado, que España ha tenido, pues vocalmente al menos, una postura crítica con Israel, desde luego por la comisión del genocidio que está teniendo lugar en Gaza, por la política de limpieza étnica que también tiene lugar en Cisjordania, que se ha ido arreciando fuertemente. Y bueno, pues por supuesto todo esto cala porque en la relación Netanyahu-Trump, pues hay interés por acallar o al menos desprestigiar a aquellos gobiernos que puedan tener una voz crítica al comportamiento de Israel, que hay que decirlo, en Europa pues no abundan, ¿no? Entonces, sí existe esa posibilidad, no podemos negarlo, y pues ahí está la cuestión. Ya incluso el representante de Israel en Naciones Unidas ha dicho que cómo es posible que España no administre bien su crisis migratoria, que tienen un doble estándar y que así hablan de derechos humanos. Bueno, pues ese es el tamaño de la discusión y me parece que se conecta con la crisis de Medio Oriente también. Bien, Abraham, cierro agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo. Voy cerrando pidiéndote una categorización o una caracterización de este asomo masivo de migrantes cruzando, en este caso, hacia la ciudad autónoma de Ceuta. Con los datos que hay hasta este momento, es una explosión, una irrupción migratoria causada por situaciones económicas, como suele suceder de Centroamérica hacia Estados Unidos, o es un acto político que puede ser revertido rápidamente porque tiene justamente connotaciones más bien políticas? Me parece que hay un trasfondo económico innegable. La gente busca oportunidades, sobre todo cuando hay pues zonas con mayor índice de distribución del ingreso, con mayores oportunidades laborales y necesidad de mano de obra. Sobre todo esto se da pues en los países de Europa occidental, pero converge a la vez con los intereses políticos de la propia monarquía marroquí, al menos directamente en la confrontación que existe con Argelia por este conflicto regional, y pues me parece que aprovechan y sí pueden tener una mano importante en lanzar presión, y lo digo precisamente por los testimonios que reportan según de pues personal de seguridad español que está apostado en Ceuta, en el sentido de que ha habido una percepción de relajación de la parte de control migratorio de las autoridades marroquíes. Entonces, existe esta suerte de inacción medida que viene a pues posibilitar esta cuestión, que además hay que decirlo, el presidente del gobierno español ha dicho que a este contexto hay que añadir la cuestión de este nuevo criterio de la Corte Española que señala que no se puede regresar a los migrantes que vienen por mar, porque el mar no se considera, según el criterio jurídico, una barrera establecida humana para su llegada, por lo cual es ilegal regresarlos. Esto, según el presidente español, pues ha alentado también la migración, y me parece que hay algo de razón en ello también. Abraham, aunque sea un minutito, disculpa que me aproveche del tiempo, pero te quiero ya para cerrar. ¿Qué tan grave puede ser este tocar, este golpetear
el concepto del espacio Schengen, que es el que permite el cruce libre entre pues, las naciones de la Unión Europea sin ningún tipo de control, sino todos como un espacio compartido. La presidenta de Italia ha dicho, la primera ministra ha dicho que España debería ser excluido de este espacio Schengen por lo que está sucediendo. ¿Puede ser indicios de algo que pretenda implicar cancelar este concepto que creo que es clave en el concepto del europeísmo de la Unión Europea? Me parece muy bien que lo definas de esa manera porque sin duda es un signo, un símbolo de la integración o el nivel de integración que ha tenido la Unión Europea y que muchos académicos pues aciertan al calificar como algo que pues no ha tenido precedentes en otras regiones. Este flujo de gente y no solo de capital es una señal de integración muy valiosa. El hecho de que a España se le presione en este sentido me parece que más que apuntar hacia una disolución o una abolición de este principio, es sobre todo ejercer una gran presión política sobre España. Y aquí, pues lamentablemente sí podemos apuntar a la presión que se puede ejercer por la vía de Estados Unidos desde, pues propiamente lo que a Netanyahu le conviene, ¿no? Entonces sí es una presión fuerte, una señal de que Italia, quizá con Alemania también, y con Francia, que ya ha dicho que va a reforzar las medidas migratorias o de control interno, pues es una señal fuerte de castigo político al actual gobierno del PSOE en España. Ciertamente, me parece que en ese sentido están teniendo éxito. Abraham Navarro, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Gracias por ayudarnos a esclarecer este panorama siempre complejo y difícil. Así es que gracias e invitar a quienes nos siguen para que vean tu canal de análisis geopolítico, poder y contexto. Es en YouTube, Abraham. Así es, en YouTube tenemos presencia también en redes sociales como es Instagram y también TikTok. Y pues gracias por la invitación, Julio. Yo encantado de colaborar contigo. Al contrario, Abraham, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias.